El desierto de Atacama se extiende a lo largo del norte de Chile en una franja larga y estrecha entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. A menudo se lo describe como el lugar no polar más seco de la Tierra. En algunas zonas, pasan décadas sin que se registre una lluvia medible. El suelo es una costra endurecida de sal, polvo y minerales oxidados. La vegetación es escasa. Las distancias se sienten mayores de lo que son, moldeadas por horizontes vacíos y una luz constante que se adelgaza. Existen pueblos mineros aquí porque el desierto contiene cobre, oro y otros minerales que han atraído mano de obra durante más de un siglo. Las carreteras trazan líneas rectas a través del paisaje, conectando los puertos con las operaciones del interior. A la distancia, estas rutas parecen temporales, como si pudieran ser borradas por el viento. Cerca de la ciudad de Copiapó, la mina San José se sitúa frente a un fondo de colinas bajas y roca expuesta. No es una de las minas más grandes ni más modernas de Chile. Sus entradas son utilitarias, construidas para la función más que para la permanencia. En la superficie, la actividad sigue una rutina marcada por turnos y horarios. Los camiones llegan y se van. Los trabajadores descienden y regresan. El desierto absorbe el sonido rápidamente, y la mina se integra al terreno circundante. En la superficie, las condiciones son estables y predecibles. El aire es seco. El cielo está despejado. No hay una indicación inmediata de peligro. La vida continúa a un ritmo medido, gobernado por la luz del día y las expectativas de otra jornada laboral en el Atacama. La mina San José comenzó sus operaciones a finales del siglo XIX, como parte de una expansión más amplia de la minería en el norte de Chile. Con el tiempo, la propiedad cambió de manos varias veces, y la mina desarrolló una reputación de productividad marginal. A comienzos de los años 2000, operaba de manera intermitente, reabriendo cuando los precios de los minerales justificaban el costo. Sus túneles se extendían profundamente dentro de la montaña, alcanzando aproximadamente 2,300 pies bajo la superficie, o alrededor de 700 metros bajo tierra. La mina era estructuralmente compleja. Dependía de una rampa de acceso en espiral en lugar de pozos verticales, lo que permitía que los camiones alcanzaran niveles más profundos. Este diseño también significaba que un solo colapso podía bloquear la ruta principal de entrada y salida. Las inspecciones habían identificado inestabilidad en ciertas secciones, y habían ocurrido accidentes previos, incluidos fallecimientos. A pesar de este historial, el trabajo continuó. Para muchos mineros de la región, las opciones de empleo eran limitadas, y la mina San José ofrecía salarios que, aunque modestos, eran confiables cuando la mina estaba activa. Los hombres que trabajaban allí provenían de pueblos y ciudades cercanas, incluyendo Copiapó y comunidades más pequeñas dispersas por el Atacama. Sus antecedentes variaban. Algunos tenían décadas de experiencia en minería subterránea. Otros eran relativamente nuevos en la profesión. Varios habían trabajado en otras minas antes de llegar a San José, llevando consigo conocimientos prácticos de perforación, voladura y mantenimiento de túneles. Algunos ocupaban roles de supervisión, responsables de coordinar cuadrillas y monitorear las condiciones bajo tierra. La minería en Chile ocupa un lugar central en la economía nacional, y para los trabajadores individuales a menudo representa continuidad más que oportunidad. Los turnos son largos. El trabajo es físicamente exigente. El entorno subterráneo está controlado, pero nunca es completamente predecible. El calor aumenta con la profundidad. La circulación del aire depende de sistemas mecánicos. La integridad de la roca puede cambiar sin advertencia. El 5 de agosto de 2010, un grupo de 33 hombres comenzó su turno como lo habían hecho muchas veces antes. Sus tareas eran rutinarias: perforación, carga y transporte. No había indicios, al inicio del día, de que este descenso fuera a diferir de los demás. El equipo funcionaba como se esperaba. La comunicación con la superficie permanecía intacta. El descenso siguió los procedimientos establecidos, guiado por el hábito y la experiencia más que por la anticipación. A medida que descendían más profundamente en la montaña, el desierto sobre ellos permanecía sin cambios, ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir debajo. Poco después de las 2 de la tarde del 5 de agosto de 2010, una gran sección de roca cedió dentro de la mina San José.
El colapso ocurrió cerca de una intersección a lo largo de la rampa principal de acceso, varios cientos de metros por encima del nivel de trabajo. Se estima que 700,000 toneladas métricas de roca cayeron, llenando el pasaje con escombros y polvo. La fuerza del colapso generó presión de aire que viajó por los túneles, desplazando equipos de su lugar y apagando las luces. En el nivel 700, aproximadamente 2,300 pies bajo la superficie, los mineros sintieron el impacto antes de comprender su causa. El polvo llenó el aire, reduciendo la visibilidad. La comunicación con la superficie se perdió. Los intentos iniciales de subir por la rampa no tuvieron éxito. La ruta que habían utilizado para descender ya no era transitable. Los hombres se reagruparon en un refugio subterráneo ubicado cerca de su área de trabajo. El refugio estaba diseñado para emergencias de corto plazo. Contenía alimentos limitados, agua y soporte de ventilación. Su propósito era proporcionar protección mientras se organizaba una evacuación o rescate rápido. No estaba destinado a sostener a un grupo grande durante un periodo prolongado. En la superficie, el colapso fue detectado rápidamente. Los equipos de superficie evaluaron los daños y comenzaron a despejar los escombros. Las estimaciones iniciales sugerían que reabrir la rampa sería posible en pocos días. Esta evaluación resultó incorrecta. Se produjeron derrumbes adicionales, compactando aún más los escombros y haciendo que el acceso desde arriba fuera cada vez más peligroso. Para los hombres bajo tierra, la situación pasó de interrupción a confinamiento. No había un cronograma claro. La salida principal estaba bloqueada. Las rutas secundarias de escape estaban dañadas o eran inaccesibles. La profundidad de la mina y la magnitud del colapso hicieron imposible el autorrescate. Al final del día, los mineros comprendieron que estaban atrapados. La mina a su alrededor se había sellado. Sobre ellos, más de medio kilómetro de roca los separaba de la superficie del desierto. El refugio en el nivel 700 se convirtió en el centro de la existencia de los mineros. Era una cámara reforzada excavada en la roca, situada cerca de un área de trabajo donde normalmente se almacenaban maquinaria y vehículos. La temperatura bajo tierra se mantuvo estable, más alta que en la superficie, con un promedio de alrededor de 30 grados Celsius. La humedad aumentó a medida que los sistemas de ventilación fallaron, y la condensación se formó en las paredes y el equipo. El aire se sentía pesado, y el movimiento requería esfuerzo. Los suministros dentro del refugio eran limitados. La comida consistía principalmente en atún enlatado, galletas y leche. El agua se almacenaba en contenedores industriales. En condiciones normales, el refugio estaba abastecido para apoyar a un grupo pequeño durante 2 o 3 días. Con 33 hombres presentes, los cálculos cambiaron de inmediato. El racionamiento comenzó el primer día. Los mineros se organizaron sin instrucciones formales desde la superficie. Un minero de mayor experiencia asumió un rol de coordinación, no por declaración, sino por experiencia y aceptación. Las tareas se dividieron. Algunos hombres monitoreaban el equipo restante. Otros gestionaban la distribución de alimentos y agua. La limpieza se convirtió en una prioridad, no por comodidad, sino para reducir enfermedades en un entorno cerrado. La comida se midió cuidadosamente. Cada hombre recibía pequeñas porciones en horarios establecidos. En los primeros días, las comidas se redujeron a unas pocas cucharadas de atún y una galleta, consumidas cada 48 horas. El agua se limitó a unos pocos sorbos por día. La actividad física se minimizó para conservar energía y reducir la deshidratación. La iluminación provenía de linternas frontales y baterías de vehículos. Para conservar energía, las luces se encendían solo cuando era necesario. Los periodos de oscuridad se convirtieron en parte de la rutina. Sin luz natural, el tiempo perdió sus referencias habituales. Los días se contaban deliberadamente. Un minero llevaba un registro, marcando el paso del tiempo en una superficie dentro del refugio. Los hombres exploraron los túneles cercanos con cautela. Algunas áreas permanecían estructuralmente sólidas. Otras mostraban signos de tensión, con roca fracturada y escombros caídos. Recuperaron suministros adicionales cuando fue posible, incluyendo combustible diésel para generadores y más agua de los depósitos de equipos.
Estas excursiones eran planificadas y breves, equilibrando la necesidad con el riesgo. La disciplina mental se volvió tan importante como la gestión física. Las conversaciones se mantenían prácticas. Se desalentaban los rumores. No había información confirmada desde la superficie, y la especulación se consideraba desestabilizadora. Cuando aumentaba la ansiedad, el grupo regresaba a la rutina. Las tareas, incluso las menores, proporcionaban estructura. A medida que pasaban los días, las condiciones se deterioraron. El calor aumentó. La humedad se acumuló. Algunos hombres desarrollaron infecciones cutáneas y problemas digestivos. Los suministros médicos eran mínimos. El tratamiento consistía en descanso, higiene y monitoreo. Una enfermedad grave habría sido difícil de manejar, y esta conciencia permanecía implícita pero presente. En la superficie, los esfuerzos de rescate se expandieron. Se propusieron múltiples planes de perforación, pero el progreso fue lento. Bajo tierra, los mineros no estaban al tanto de estos desarrollos. Las líneas de comunicación no se habían restablecido. El refugio permanecía en silencio. Después de más de 2 semanas bajo tierra, una perforadora penetró la mina cerca del nivel 700. Cuando la broca atravesó el refugio, llevaba consigo una nota adjunta por los mineros. Escrita con tinta roja, declaraba simplemente que los 33 hombres estaban vivos. El mensaje era breve, factual y preciso. La comunicación se estableció gradualmente a través de perforaciones estrechas. Los suministros comenzaron a llegar en pequeñas cantidades: alimentos, agua, artículos médicos y cartas de las familias. La llegada de estos materiales cambió la vida diaria, pero no puso fin al confinamiento. Las perforaciones eran demasiado pequeñas para la extracción. Con el contacto restablecido, las rutinas se ajustaron. Las raciones de comida aumentaron. Se estableció un horario para regular el sueño, el trabajo y el descanso. Se proporcionó apoyo psicológico desde la superficie mediante mensajes escritos y audios grabados. Se instruyó a los mineros a mantener el orden y continuar conservando energía. La perforación para el rescate avanzó arriba, pero el cronograma seguía siendo incierto. Bajo tierra, los hombres se adaptaron a una estadía prolongada. Organizaron espacios para dormir, comer e higiene. Los conflictos personales se abordaron discretamente. La privacidad era limitada, pero se respetaban los límites cuando era posible. El entorno de la mina permaneció constante. No hubo cambios repentinos, solo el paso constante del tiempo. Los hombres continuaron esperando, gestionando sus recursos y a sí mismos, a 2,300 pies bajo el desierto de Atacama. A medida que avanzaban las semanas, la tensión física del confinamiento se volvió más evidente. A pesar de las raciones mejoradas, los cuerpos que habían soportado una restricción calórica severa necesitaban tiempo para recuperarse. La pérdida de peso era visible. Los músculos se debilitaron. Algunos mineros experimentaron fatiga persistente que no mejoraba con el descanso. El calor y la humedad permanecían constantes, y la ausencia de flujo de aire hacía que incluso el movimiento rutinario fuera incómodo. Los problemas médicos se acumularon lentamente en lugar de hacerlo de forma dramática. Las afecciones cutáneas se empeoraron en el ambiente húmedo. Las infecciones por hongos se propagaron entre pies y manos. Los problemas digestivos continuaron a medida que las dietas cambiaban abruptamente de casi inanición a una nutrición estructurada entregada a través de perforaciones. La orientación médica desde la superficie ayudó a manejar estas condiciones, pero las opciones de tratamiento estaban limitadas por el espacio y los suministros. La presión psicológica aumentó de maneras menos predecibles. El impacto inicial del atrapamiento había pasado, reemplazado por una incertidumbre prolongada que era más difícil de manejar. Los mineros sabían que existían planes de rescate, pero también eran informados de los contratiempos. Los intentos de perforación fallaban cuando las brocas se desviaban o encontraban roca inestable. Cada esfuerzo fallido extendía el cronograma sin ofrecer una alternativa clara. Los patrones de sueño se volvieron irregulares. Sin luz natural, los ritmos circadianos se desviaron a pesar de los horarios impuestos. Algunos hombres dormían durante largos periodos. Otros luchaban contra el insomnio. El ruido de la perforación arriba, transmitido débilmente a través de la roca,
Se convirtió tanto en una tranquilidad como en un recordatorio de la distancia. Cuando la perforación se detenía, el silencio regresaba. El espacio confinado amplificó tensiones menores. Surgieron diferencias en hábitos, creencias y estilos de afrontamiento. El liderazgo se mantuvo firme, pero requirió atención constante. Las decisiones sobre el uso del espacio, el ruido y la privacidad se negociaron repetidamente. Las disputas se abordaron temprano, a menudo mediadas por el consenso del grupo en lugar de la autoridad. El tiempo se volvió difuso. Los días se marcaban en calendarios enviados desde la superficie, pero las semanas se sentían indistintas. Los hitos perdieron significado. Los cumpleaños pasaron en silencio. Los eventos externos se transmitían de forma selectiva para evitar angustia innecesaria. El enfoque permanecía en las rutinas inmediatas: comer, limpiar, descansar, esperar. El monitoreo de la salud se intensificó a medida que se acercaba la fecha proyectada del rescate. Los médicos expresaron preocupación por los riesgos físicos de la extracción después de un confinamiento prolongado, incluyendo la tensión cardiovascular y el impacto psicológico. Se realizaron preparativos bajo tierra para acondicionar a los mineros para el ascenso, incluyendo rutinas de ejercicio en corredores estrechos. A pesar de la preparación, la incertidumbre siguió siendo la condición dominante. Nunca antes se había completado un intento de rescate a esta profundidad. Los mineros entendían que sobrevivir hasta la extracción no garantizaba sobrevivir durante ella. Esta conciencia fue reconocida sin discusión, incorporada a la rutina de otro día bajo tierra. La espera continuó, medida no en horas, sino en resistencia. El 9 de octubre de 2010, después de semanas de perforación, una perforación alcanzó el refugio con un diámetro suficiente para soportar una cápsula de extracción. El plan de perforación que tuvo éxito, conocido como Plan B, había avanzado de manera constante después de que los intentos anteriores se estancaran. El pozo medía aproximadamente 66 centímetros de diámetro y se extendía más de 2,300 pies desde la superficie hasta el nivel 700. Su finalización marcó la primera vez que un pasaje continuo, de tamaño humano, conectó a los mineros con la superficie desde el colapso. La preparación para la extracción procedió metódicamente. La cápsula, más tarde llamada Fénix 2, fue descendida para pruebas. Estrecha, reforzada y diseñada para transportar a una persona a la vez. El ascenso tomaría aproximadamente 15 minutos por minero. Cada hombre fue instruido repetidamente sobre procedimientos, postura y respiración. Se revisaron los protocolos médicos. No había margen para la improvisación. La extracción comenzó el 13 de octubre, 69 días después del colapso. El orden de ascenso fue planificado para gestionar el riesgo. Los primeros mineros seleccionados fueron aquellos en mejor condición física, con la intención de confirmar el proceso. Los más débiles fueron programados más tarde, una vez que el sistema demostrara ser estable. Cada ascenso siguió la misma secuencia. Un minero ingresaba a la cápsula, aseguraba las sujeciones y comenzaba el ascenso por el pozo. La comunicación se mantuvo de forma continua. En la superficie, los equipos médicos recibían a cada individuo sin ceremonia. Las evaluaciones eran inmediatas y controladas. El enfoque permanecía en la salud y la estabilidad. El último minero emergió el 13 de octubre, poco antes de la medianoche, hora local. Los espacios subterráneos quedaron intactos. El equipo permaneció donde estaba. El refugio fue sellado una vez más, ahora vacío. El rescate concluyó sin fallecimientos. No hubo desviaciones del plan ni fallos inesperados. La mina, tras devolver a sus ocupantes a la superficie, volvió a quedar en silencio. En las semanas posteriores al rescate, la mina San José fue cerrada de forma permanente. Las investigaciones examinaron sus fallas estructurales, su historial de seguridad y la supervisión regulatoria. El colapso fue atribuido a inestabilidad geológica agravada por decisiones operativas. No se realizó más minería en el sitio. Los 33 hombres regresaron a vidas que fueron alteradas, pero no resueltas, por la supervivencia. El monitoreo médico continuó durante meses. Algunos experimentaron efectos físicos duraderos. Otros enfrentaron desafíos psicológicos que surgieron gradualmente, después de que la atención pública se desvaneciera. Los resultados variaron.
No hubo una sola trayectoria que siguiera un confinamiento de esa duración. El incidente impulsó una revisión internacional de las prácticas de seguridad en minas profundas. Las técnicas de rescate desarrolladas durante la operación fueron documentadas y adaptadas para uso futuro. El evento se convirtió en un punto de referencia en la historia de la minería, no por su dramatismo, sino por su coordinación y contención. Bajo el desierto de Atacama, los túneles permanecieron. La roca se asentó. El equipo se corroyó lentamente en el calor húmedo. El refugio en el nivel 700, alguna vez un refugio temporal, volvió a ser un espacio cerrado, sin registro de las rutinas que sostuvieron la vida allí. El desierto de arriba continuó sin cambios. El viento se movía sobre la superficie. Las carreteras permanecían. A la distancia, no había rastro visible de lo que había ocurrido bajo tierra. La supervivencia de los 33 mineros no alteró el paisaje. Añadió, en silencio, al registro humano de resistencia bajo restricción.